Bien, ahora. Bueno, pues para los que estéis llegando ahora o para los que nos escuchéis en diferido, buenos días y buenos días, buenas tardes. Y nada, hoy tenemos una actividad que se trata de diseñar un sistema de evaluación, ¿de acuerdo? Para un contenido concreto. Entonces, en el chat, no sé si lo habéis visto, os he dejado el documento en blanco de la actividad que llevamos resolviendo una semana, ¿vale? En esa actividad, varios de los ítems que estamos viendo, que son importantes, bueno, pues los estamos realizando entre todos. Uno de ellos es la evaluación. Nosotros vamos a completar o vamos a planificar cómo podría ser ese sistema de evaluación, ¿vale? Entonces, bueno, acordaros, ya hoy la clase de la semana 15, la clase 15, hemos pasado, pues bueno, por el currículum, las competencias, a enseñar matemáticas, la importancia de esos errores a la hora de aprender matemáticas que se suelen detectar o se pueden detectar siempre en una evaluación diagnóstica. La evaluación, cuánta información nos da, qué tipo de evaluación hay, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función? ¿Por qué en este tipo de metodología, acordaros, activas, em, la evaluación siempre debe de ser, en fin, procedimental, conceptual también, pero debemos de tener otros criterios de calificación porque las actividades que nosotros vamos a plantear, pues bueno, son diferentes a lo que se planteaba en las clases tradicionales, ¿de acuerdo? Por eso acordaros siempre de la heteroevaluación, que la gente somos nosotros, la autoevaluación, que buscamos que el alumno tenga un proceso de autorreflexión, ¿no? Que él recapacite, reflexione sobre lo que está aprendiendo, y de coevaluación, porque en estas actividades es normal que se diseñen en grupo, ¿de acuerdo? El aprendizaje cooperativo y colaborativo es importante, ¿de acuerdo? Que nuestros alumnos la, em, tengan la capacidad de relacionarse con los demás, de discutir, de compartir ideas, de buscar resultados, ¿de acuerdo? Todo eso nosotros lo tenemos que fomentar. Hemos visto la metodología, los recursos, también la importancia de elegir un buen recurso en consonancia con nuestro contexto y con la actividad que vamos a planificar. Y hemos hablado de los principales aspectos o características que puede tener la programación didáctica, ¿vale? Al final, estos elementos se repiten en la unidad didáctica, lo que pasa es que la unidad didáctica, digamos, es más concreta, ¿vale? Más concreta suele ser más concreta en relación a un contenido específico o quizá a un acotado en el tiempo en el calendario lectivo, ¿vale? Y en la sesión anterior pues hablamos de los diferentes tipos de evaluación externa que a nosotros nos daban información sobre cuáles eran los criterios que podría tener o que debe de tener un buen sistema educativo, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a ir al aula, vamos a seguir resolviendo el caso práctico y pues solo vamos a diseñar un sistema de evaluación, son las 12:05, dejaremos la última parte de la clase para abordar, para recordar qué tipos de evaluación hay, acordaros siempre. mm, quiero, mm, quiero que aquí, sobre todo a la hora de describir una evaluación, quiero que me habléis de los tres momentos, me diferenciéis entre los tres momentos de la evaluación. Hay una evaluación inicial,
una evaluación formativa y una evaluación sumativa, ¿no? ¿Cuáles serían esos tres momentos? ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería su finalidad? Eso es importante. ¿Qué instrumentos de evaluación podemos utilizar a lo largo de estos tres tipos de, o durante, para llevar a cabo estos tres tipos de evaluación? ¿Y qué criterios de evaluación nosotros vamos a elegir? ¿Vale? Los criterios de evaluación, acordaros siempre que aunque vienen asociados por la normativa educativa, es decir, cada competencia específica tiene unos criterios de evaluación, nosotros tenemos la capacidad de adaptarlo a la situación concreta, ¿no? A la situación contexto bueno, que estemos desarrollando en el aula. Si estamos planificando una ABP, pues esos criterios de calificación podemos adaptarlos a esa situación, ¿vale? Entonces, vamos a diseñar eso, vamos a seguir con la misma actividad. El proceso de evaluación acordaros que el saber básico que estábamos trabajando eran los factores, los múltiples y los divisores. Por esa actividad que era la organización de una huerta familiar, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver, estamos grabando, estáis llegando todavía. Buenos días, Carlos, Camilo, Juan Camilo. Bien, quiero que me digáis si habéis entrado en la actividad, ¿vale? Quiero que lo intentéis, ¿vale? Profe, yo no veo el documento que usted menciona. ¿Lo puedo volver a compartir en el chat? Claro, le he dado a compartir. Lo tenéis en el chat. Por eso yo entré a las 5 en punto, profe, y no, pues no lo veo. Ah, Yo porque entré, tú has entrado antes. Ah, vale, vale, espérate un momentito. yo entré antes y tampoco lo Sí, vi. porque habéis entrado después. Entonces no podéis ver. A ver un momentito. Siempre se me olvida que lo que entráis antes, después. Vamos a compartirlo aquí. Vamos a ver ahora. ¿Podéis ver la actividad? Sí, ¿verdad? Vale. Vamos a copiar el vínculo. Estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí. ¿Sí? Podéis verlo todo, lo podéis aquí. Profe, ahora Aquí sí, ya os muchas veo. gracias. De nada. Ya os digo que pensaba que podíais, los que entrabais o habíais entrado un poquitín más tarde, sí que teníais
acceso al chat. Bueno, todos los problemas sean esos. Bien, entonces, como siempre, vamos a resolver, acordaros. Vamos a hacer una recapitulación. Acordaros que este iba a ser el título de la propuesta, múltiples de divisores. Antes voy a hacer un inciso. ¿Alguien se ha atrevido a hacer un borrador de esta actividad? No, vamos a ver. Nadie ha intentado, no sé, rellenar alguno de los ítems que nos faltaban. Ninguno, ninguna. Pues sí, aquí. Bueno, entonces vamos a rellenarlo entre todos. Acordaros del saber básico. Aquí tengo ahora, vamos a empezar a resolver con las competencias Profe, de... ¿Sí? yo hice algo, pero a mí me faltó poner como lo que usted está diciendo de evaluación formativa, sumativa y Sí. la diagnóstica, pero yo lo No, hice. pues bueno, estupendo. Es decir, lo que tenga nos vale, ¿de acuerdo? Lo de la evaluación es porque si os fijáis, yo he rellenado parte del documento, bueno, pues para seguir rellenándolo, ¿vale? Para que sea como más fácil. Entonces, lo importante es que, bueno, tengamos una idea común sobre cómo se debe de hacer, ¿vale? Lo de la evaluación es para que, bueno, tener un esqueleto sobre qué habría que describir en el tipo de evaluación a la hora de diseñar un sistema de evaluación. De acuerdo, hay que tener presente que hay que hablar de la evaluación diagnóstica, hay que tener presente que hay que hablar de la evaluación formativa, de la sumativa, de qué instrumentos de evaluación en cada una y de cuáles serían esos criterios de calificación. Por eso os he dejado, bueno, este esqueleto, ¿eh? Pero ojo, si vosotros lo habéis rellenado, pues yo estoy encantada de que lo comentemos. Dale, Así que, si ¿vale? quiere. Venga, entonces, lo que voy a hacer es, antes de nada, mm, Jairo, dime. Profe, buen día. Tengo una Bueno, pregunta. Esa propuesta didáctica que estamos acá haciendo entre todos, sí, ¿es un bosquejo de la evaluación que se va a hacer al finalizar el curso, o sea, la evaluación del 60%, o es otro no, no, ejercicio no. aparte? No, no, no. Este tipo de este tipo de actividad no cuenta, ¿de acuerdo? Son actividades que estamos realizando en clase, pero por supuesto que no cuenta. Es para que, bueno, pues para que llevemos a la práctica lo que estamos viendo, pero no es puntuable, ¿eh? Son ejercicios de clase. Lo que es puntuable son los test y las actividades que ya habéis realizado o sea, que habéis ya entregado. Ya no hay más actividades, ¿vale? Esto que estamos comentando en clase es simplemente como práctica de lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Sí? Profe, yo me Profe, refería a si va a ser la evaluación como la estamos haciendo, no esta, sino como por ese estilo de formar una secuencia didáctica. A eso me refiero. ¿Sí me hago entender? Sí, Ah, tiene esta estructura. si en el examen va a ser así. Sí, sí, señora. profe. En el tipo de examen vosotros lo tenéis colgado en el aula, ¿de acuerdo? Si vosotros, si vosotros vais al aula, a vuestra plataforma virtual, vosotros tenéis colgado, lo dije al principio del curso, el simulacro, una especie de examen tipo que es el que vamos a tener. De hecho, tuvimos una sesión de examen, una tutoría de examen, ¿vale? Si vais a las clases, veréis que hay una tutoría de examen, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ahí vosotros tenéis colgado cómo va a ser el examen, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe, justamente lo estaba revisando. Es que pensé que este ejercicio hacía parte de eso también. No.
El examen, pues bueno, ya sabéis, voy a hacer un rápido resumen. Son 2 preguntas, 5 puntos cada una, con sus preguntas. Cada pregunta que vale 5 puntos, pues bueno, tiene diferentes subapartados, ¿de acuerdo? ¿De qué pueden ir esas preguntas? Pues bueno, pues bueno, el sistema de evaluación, aplicar una metodología, no sé, cómo podríais planificar lo que hemos estado en el curso. No sé, cómo se podría aplicar una aula invertida con un contexto determinado. Ojo, otra de las cosas importantes que yo os dije es que la normativa no la tenéis que memorizar, ¿verdad? Vosotros se os va a dar un criterio, un saber concreto, un saber básico, un contenido y una competencia específica. Y a partir de ahí, vosotros vais a tener que ser capaces de, bueno, planificar una situación de aprendizaje, es decir, una unidad didáctica en la que hablé sobre cómo podríais trabajar las competencias, sean, cómo, bueno, cómo se podría evaluar esa actividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De eso sería el examen, lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Vale? Mañana tenemos una clase de repaso. Entonces vamos a ir por cada punto, vamos a ir viendo lo que es importante y lo que no. ¿Vale? Pero nada de memorizar, nada de normativa, nada de que os aprendáis, en fin, de que os memoricéis la ley educativa española, porque es una locura. ¿Vale? Sí es importante saber cómo se trabajarían las competencias, ¿vale? Las distintas competencias que hay, clave, ¿vale? Cómo se podrían trabajar en el aula. ¿Sí? Sí, profe, ya está más claro. Gracias. ¿Vale? ¿Sí, Marta? ¿Algún ejemplo? Sí, ¿no? No, profe, era para reafirmar que sí es una situación de aprendizaje según las condiciones que nos den. ¿Sí? Exacto, exacto. Va a haber además, se os va a dar prácticamente todo. Una situación de aprendizaje con un contexto determinado. Si no se os da el contexto determinado, vosotros podéis crear ese contexto determinado para un contenido concreto, para trabajar una competencia específica concreta y como vosotros lo podríais desarrollar pues bien con una metodología concreta, como se aplicaría en el aula, o un sistema de evaluación para un contenido concreto, el que sea, ¿de acuerdo? Pero no es nada sí, memorístico y demás. Es lo que llevamos viendo todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, en una situación de aprendizaje donde se plantee un ABP o una aula Exacto. invertida, tener en cuenta que eso no es posible hacerlo en un solo día. Hay determinados pasos que hay que seguir para que esa metodología esté bien implementada. Entonces, es un poco de coherencia, ¿no? A la hora de desarrollar, de describir esa situación de aprendizaje. ¿Vale? Otra de las cosas importantes, pues bueno, no confundir criterios con instrumentos de evaluación. Entonces, vamos al tema. ¿Quién era quien lo habría realizado? Por aquí. Yo, profe, Francisco. Francisco, pues venga, Francisco, comparte. Te voy a dar permiso. Vale, tú ya debes de poder compartir tu actividad. Ahora tengo yo que... ¿Sale algo? Sí, lo vemos. Venga, vamos a ver.
Primero, nos faltaba, vamos a ir paso por paso, ¿de acuerdo? Ok. Venga, Faltaban los Francisco, criterios de evaluación. lo primero que vamos a hacer, Francisco, es darte las gracias por compartir tu archivo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por compartir esa actividad. Además nos va a servir muchísimo para ir comentando e ir aprendiendo casi como sea. Entonces, bien, cuéntanos. Profe, lo que faltaba en la primera parte eran los criterios de evaluación. Sí, Esto que está aquí. Y de acuerdo a lo que teníamos en las competencias específicas, los encontré a los que más se asemejaban, los que quedaban, mejor dicho, de acuerdo a lo que se va a trabajar. Que los más acordes. Otra sí. cosa, vete hacia arriba. Los objetivos Es también, profe, en los objetivos. los hice. Exacto. ¿Cómo diseñaste esos objetivos? Bueno, profe, tuve en cuenta lo de la taxonomía de Bloom. Exacto, muy bien. Muy bien, Francisco, respuesta correcta. Siempre el esquema de la taxonomía de Bloom es muy sencillo. Es decir, no lo tenéis que aprender ni mucho menos de memoria. Pero sí es importante que le echéis un vistazo y que a la hora los objetivos también se os van a pedir. Entonces, si es importante, vosotros además como docentes, no estoy descubriendo la pólvora, sabéis que a la hora de diseñar unos objetivos didácticos para un determinado contenido, lo que vayamos a dar en clase, es importante ver que hay una evolución, perdona, a la hora de ese sistema de complejidad, ¿no? Entonces, hay que empezar con los estableciendo objetivos que sean más simples y luego al final llegar a los más complicados. ¿De acuerdo? No sé si eso es lo que tú has hecho, Francisco. Sí, profe, sí, eso. Primero comprender y aplicar, ¿no?, el concepto de múltiplos y divisores, proponer soluciones. Quizá el objetivo 2, Francisco, hay que... Sí, dígame, sí, sí, dígame, para perdón. corregirlo. No, que dígame para corregir el objetivo 2. Ya el objetivo, proponer soluciones, tiene que ser más objetivo. ¿De acuerdo? El verbo proponer no me encanta. Entonces, Ok. ¿cuál podría ser un sustituto de proponer? Comprender sería un segundo nivel, quizá, no sé, identificar, por ejemplo, ¿qué os parece? Identificar soluciones, ¿no?, viables para automatizar, ¿no?, el riego manual. ¿Cuál sería el siguiente objetivo o nivel? Crear un sistema de plantación. Quizás sería mejor que crear, diseñar, porque en realidad los alumnos van a diseñar un sistema, ¿no? Que sería el último. Otra cosa, a la hora de establecer estos objetivos, Francisco ha cogido y directamente los ha adaptado a la actividad, muy bien. Pero estos objetivos didácticos, bueno, estos objetivos didácticos no deben de estar tan contextualizados. Deben de estar en Sí. relación, ¿vale?, al contenido. Está muy Ok, bien. ok, Está muy profe. bien, Francisco, comprendo la intención, de eso se trata,
pero estos contenidos, estos objetivos didácticos deben de estar en relación al saber básico, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe, sí, lo entiende. Muy bien. Eh, ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Compañeros o compañeras? Sí, profe, yo estaba leyendo ese objetivo y me parecía que debía estar enfocado, era lo de los múltiplos y divisores. Exactamente, muy bien. Pues nada, incluso, fíjate, Francisco, para, mm, para abreviar, incluye aquí objetivos enfocados a los saberes básicos que nos planteemos, ¿de acuerdo? Y siguiendo la taxonomía de Bloom, os repito, dadle un vistazo, que esos verbos, la taxonomía de Bloom, la tenéis también colgada en el aula. ¿eh? En el aula de documentación tenéis un PDF en donde está resumida la taxonomía de Bloom y sobre todo cómo esa complejidad va aumentando y qué verbos se podrían utilizar. ¿Vale? Entonces, Vale, echale un vistazo. Nunca se os van a pedir más con 3, 4 objetivos didácticos es suficiente. ¿eh? Porque pensad que se os va a pedir en el examen una situación de aula, en fin, una situación de aula pequeña, es decir, con un contenido concreto y con un saber básico muy acotado. Entonces no vais a tener que desarrollar ni diseñar un montón de objetivos didácticos, ¿vale? Con 3, 4 es suficiente, pero que se establezca muy bien ese nivel de complejidad, ¿vale? sí, profe. Muy bien. Profe, y ahora mire, el tercer objetivo, diseñar un sistema de plantación de semillas utilizando el concepto de múltiplo. Eso no estaría, pues sería a lo mejor Aplicando. o diseñar algún... No, utilizar no está bien. Quizás Ok. el tercer objetivo pues, podría ser diseñar un sistema o, vamos a hacer una cosa, quizás formular o diseñar un sistema de plantación, yo creo que está bien. Ok. ¿Vale? Y el último. Y el último, pues bueno, tú has ido primero, segundo, identificar, diseñar. No sería necesario un cuarto, El ¿de acuerdo? Eli, El alumno ha comprendido, nosotros debemos conseguir que el alumno comprenda, aplique, una vez que comprende y aplique, sea capaz de identificar, ¿no? Cuáles serían las mejores soluciones en ese sistema de riego y luego, pues, bueno, que sea capaz de diseñar un óptimo sistema o una óptima huerta familiar, ¿de acuerdo? Con ese sistema de riego que estamos eficiente, ¿no? Para los tipos de plantas que teníamos, ¿vale? ¿Sí? sí, profe. Entonces quito el último. Sí, puedes quitarlo. Bien. Competencia. Las competencias específicas que se eligieron pues fueron la de interpretar, modelizar y resolver. Acordaros también que estas competencias nosotros, es decir, que son competencias que son normativas, pues se pueden adaptar, sobre todo en los criterios de evaluación. ¿Vale? Entonces, elegimos 3 competencias específicas, ¿no? Sí. In- interpretar, solo se eligieron 2, profe.
Competencias elegí, específicas. Pero en las sí, competencias claves sí se eligieron yo varias que tenía, son teníamos que, comunicación lingüística, plurilingüe, matemática, digital. vale. Eh, sí, yo tenía una quinta competencia específica que era la 5, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos podemos quedar con dos, ¿vale? Vamos a ver. Sí, aquí está, Venga, profe, perdón. Aquí estaba abajo, profe. sí, no pasa nada. Es decir, de cada una de estas competencias, acordaros, Puse un criterio de evaluación. exacto, cada competencia específica va a tener unos determinados criterios de evaluación. Normalmente son dos. Esos criterios de evaluación, acordaros siempre que son normativos, es decir, nosotros tenemos que aplicar estos criterios de evaluación. Sin embargo, podemos modificarlos, podemos adaptarlos, no modificarlos, podemos adaptarlos a la situación que nosotros hayamos creado en el aula, ¿de acuerdo? Es situación de aprendizaje. Entonces, en este caso sí, si la competencia específica es interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. A ver, Francisco, ¿tú por qué has elegido el primer criterio de evaluación? Profe, viendo las actividades que yo realicé, Exactamente. Estos criterios de evaluación que nosotros vamos a diseñar, que vamos a elegir, están en consonancia con los objetivos que nos planteamos, con el saber básico y también con la actividad que nosotros vamos a diseñar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a las actividades. A ver, un poco de recapitulación. Espera, Francisco. Acordaros que teníamos, porque es muy importante, es decir, acordaros que teníamos un entorno donde el instituto, o sea, el colegio, perdona, bueno, el centro, era en un lugar, o sea, era en un entorno rural, no había electricidad, el clima era muy caluroso, el centro educativo no disponía, ¿no?, de buena conectividad. Las aulas eran pequeñas, disponía de aulas de informática, tenía unas zonas verdes y amplios patios, que eran amplios, con un profesorado, ¿no?, que tenía un buen nivel. En esta clase hay 26 niños, de los cuales el 60% eran niñas o mujeres entre 13 y 14 años. Estaban desmotivados y en su mayoría eran repetidores. Donde había diversidad, no, Marta, que era, quizás se debía, bueno, a diferentes perfiles, ¿no? En lengua, no recuerdo que esta diversidad habría que definirla un poco más, ¿vale? ¿qué Y parte, profe? la de diversidad son en su mayoría repetidores con diversidad. ¿Qué tipo de diversidad tienen estos repetidores? ¿O tendrían estos repetidores? Ok. Venezolanos. Ay, Por ejemplo, no sé, había diferencia en el lenguaje, o entendían todo el lenguaje, no sé, diferentes perfiles familiares, no sé, qué diversidad tenía. Hay que definir un poquito más esa diversidad. Si es diversidad cultural, etc. ¿Vale? Algo así, profe, mire, revise. Sí, cognitiva a nivel, habría que definirlo, sí. Bueno, Y en el caso, hay estudiantes con diversidad, con problemas cognitivos, no habría que definir
cómo son estos alumnos. Es decir, si hay un alumno que tiene necesidades especiales, ¿vale? Entonces, ser más específico. Claro, es decir, puede haber diversidad cultural y luego un alumno concreto que tenga algún tipo, bueno, de necesidad especial. ¿De acuerdo? Ok, ok. Eso sería diversidad cultural y un alumno en concreto, cual Ya. realicemos algún tipo de adaptación en las actividades que planteemos para él. ¿Vale? Ok. O sea, ¿lo corregimos ahora o lo hacemos después? ¿Qué te parece si lo hacemos después? Dale, pues, ¿Vale? dale. No. También os cuento, es decir, estamos viendo cómo habría que rellenar. Esto va a servir para vuestro TFM. En el examen, en fin, sí, no se os pediría tanta concreción. ¿De acuerdo? Aquí sí, porque estamos rellenando una actividad en la cual el contexto es fundamental. Otro de las ideas clave que yo quiero o he intentado siempre transmitir, el contexto de nuestra aula, de nuestro entorno, de nuestro centro, es fundamental. ¿Vale? Bien, vamos a ir con la metodología. Aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, para definir, para aplicar esta metodología, al igual que el aprendizaje basado en proyectos, es importante definir un problema, pero sobre todo es importante diseñar un contexto, describir un contexto en el cual ese problema tenga cabida. ¿Comprendéis lo que os digo? Esto es muy, muy importante, porque el contexto de esa situación es lo que va a encender al alumnado, ¿no? A la hora de plantear hipótesis y de buscar las posibles soluciones. Entonces, cuéntanos, Francisco, ¿cómo lo has planteado tú? ¿Qué has hecho? Profe, esto ya estaba realizado. Lo que Sí, se hizo fue en esa clase era el sí, planteamiento de la de- definición del problema que viene siendo es- la organización de exactamente. la organización de la huerta familiar y se colocó una pregunta la cual íbamos como a ir Ya va, desarrollando a través de las actividades, que era cómo optimizamos el riego y la distribución de los cultivos. Algo que exacto, se me pasó es decir a que la metodología utilizada va a ser el aprendizaje basado en problemas y por eso se definió este problema. sí, exacto. En este apartado, efectivamente, lo hicimos en clase y ahora era la descripción de cada actividad, ¿vale? Que acordaros que programamos 3 actividades. Entonces, varias cosas. A la hora Perfecto, de yo lo aplicar, modifico yo. perdón, Eso yo lo modifiqué. Esta muy parte. bien, está perfecto. Lo que quiero es, de nuevo, a la hora de planificar un ABP, de utilizar un ABP, en función del contexto de aula que tengáis, tenéis que ser capaces de diseñar una situación, ¿vale? Una situación de aula, ¿vale? En donde esté este problema. Y a partir de esta situación, los alumnos van a tener que ser capaces de, bueno, las 3 tareas que nosotros en fin, elegimos en la clase anterior. Francisco, pues él lo ha modificado a su manera, con su actividad. Cuéntanos. Profe, yo lo hice un poco más formal, si me entiende. Aquí Ujú. puse calcular las horas de Muy bien, riego y lo que hice fue mediante el uso de los divisores del número 24 que viene siendo la representación de las horas del día, se establecerán diferentes horarios de riego para distribuir el trabajo equitativamente entre las familias. muy bien. Ujú. El segundo fue distribuir los cultivos en múltiplos de 6. Considerando las dimensiones del terreno,
que aunque no se especifican, pues asumimos de que a través de los múltiplos de 6 quedaría bien, ¿cómo se diría? Plantadas, no sé, organizadas. Sí, Entonces dice, organizada, distribuida, como ok, decir. Ujú, considerando las dimensiones del terreno, se plantarán semillas de verduras o frutas en múltiplos de 6, buscando una organización eficaz del espacio disponible. ujú. Y la tercera es asignar turnos de riego entre las familias. Para los fines de semana se numerarán las familias colaboradoras y se las asignará un turno de riego, relacionando múltiplos pares para los sábados y los múltiplos impares para los domingos. Algo así. Sí, es decir, pensad que me imagino, Francisco, que tú has elegido estas tareas De que acuerdo están a relacionadas con con las esos actividades. criterios, exacto, con esos criterios, y ahora para llevar a cabo lo que los alumnos tienen que ser capaces de realizar, tú nos vas a contar cómo va a ser cada actividad, ¿no? Me imagino. Sí, profe. En estas actividades, que ahora Francisco nos va a contar, se tiene que demostrar muy bien, se tiene que visualizar muy bien que hay aplicado un ABP. Entonces, ¿cómo se aplicaría el ABP en este caso? Cuéntanos, Francisco. Bueno, profe, yo voy a decir lo que hice. Seguro Entonces, que sabes. en esta, la actividad la dividí en 3 sesiones. Ujú. En 3 sesiones. Bueno, profe, voy a ir corrigiendo yo, sino que eso lo hice como de rapidez. No, o sea, no te preocupes por corregir, que eso es lo menos importante. Es decir, además, Bueno, en vivo, o sea, directamente. Tú cuéntanos lo que has hecho. bueno, profe, en la sesión 1 la llamé Introducción y Análisis del Problema. En esta sesión el profesor presenta el problema relacionado con la construcción de una huerta, haciendo énfasis en aspectos específicos a tratar como son el riego y la plantación. Aquí no sale, pero y la plantación de semillas. Además, se formarán grupos de trabajo heterogéneos, siendo 6 grupos de 4 estudiantes y un grupo de 5 estudiantes. Y luego se realizará una lluvia de ideas acerca de la comprensión del problema planteado y se procederá a iniciar la investigación. Vale. Aquí hay varias cosas que hay que mejorar. Claro, ¿Vale? Está bien, pero esto es lo que se debería hacer. Bien, lo primero y principal es que una sesión, o sea, una clase, si la llamamos de hora lectiva, nunca dura 60 minutos. Nosotros vamos a disponer de un tiempo de 50 minutos aproximadamente, 55 a lo sumo, ¿vale? Entonces, habría que quitar exactamente ponle 55 minutos, ¿vale? Bien, ahí es así, profe. Aquí pero por lo general aquí son 60 minutos o 2 horas o algo así. ahí también lo que ocurre, Francisco, es que no son 60 minutos efectivos, Ok, porque entre que los alumnos llegan y se sientan, tú pierdes 5 minutos, incluso más. Entonces nosotros siempre vamos a medir el tiempo efectivo de la clase, ¿vale? Vamos a ok. contar con 5 minutos menos, que es el tiempo que tardan los alumnos en ponerse. Bien, a la hora de plantear un ABP, lo primero que habría que hacer sería una lluvia de ideas, ¿no? Pero una lluvia de ideas antes, nosotros vamos a hacer una evaluación diagnóstica al principio, para conocer cuáles son las ideas previas del contenido básico que vamos a dar. Ok, ¿Vale? profe. Ok. Entonces lo primero que se hace. Y claro, antes de dar la clase, antes de empezar, vamos a conocer cuál es los conocimientos previos
del alumno, ¿no? De los alumnos de la clase. ¿Vale? Exacto. Muy bien. ¿Cuál sería después? ¿Qué haríamos? Después presentaría, después de hacer esa evaluación diagnóstica, se presentaría, después sí, es decir, habría que hacer una contextualización. Voy poniéndolo quizá en... Exactamente. El profesor presenta el problema con la construcción de la huerta, haciendo énfasis a tratar con el riego, la plantación de la semilla. Vale. Aquí, esta es mi recomendación. En esta primera clase también sería bueno que los alumnos conocieran cuáles son los objetivos y cuáles son los criterios de evaluación. ¿Vale? Ok, entonces el profesor En esta se presenta la situación del problema, explica cuáles son los objetivos que que el alumnado, o sea, que los objetivos didácticos que se plantea con esta situación y cuáles son los criterios de evaluación que ellos van a tener. Está bien que ellos ya sepan cómo se les va a evaluar. ¿Por qué? Pues porque al final, en esa autoevaluación que ellos van a hacer, van a poder ver efectivamente cómo ha ido esa autoevaluación, ¿no? Pero es importante que ellos tengan esos criterios de evaluación al principio, ¿vale? ¿Sí? Que se les explique cómo se va a evaluar. algo así, por decirlo. Algo así. Y además, en esta clase, una vez que ya se plantea la evaluación inicial, por decir, no tiene que ser una evaluación, ya sabéis, es para saber, para tantear cómo va la clase de ideas previas. Se le ha explicado la situación problema que van a tener que resolver, se le ha explicado los objetivos y se le ha explicado esos criterios de evaluación, pues bueno, pues se forman los grupos, ¿no? Ya se formarían los grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Porque los alumnos saben que esa situación problema se va a resolver en equipo. Y además, nosotros docentes ya sabemos cómo mezclar esos alumnos, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. ¿Se comprende? Eso vendría siendo la evaluación diagnóstica, profe. ¿O no? Exactamente, efectivamente, utilizando la información de la evaluación diagnóstica, nosotros, una vez que ya se ha explicado la actividad, los objetivos y los criterios de evaluación, vamos a formar los grupos. Aquí, importante también, ya os lo repetiré mañana otra vez. Yo nunca os voy a recomendar que en un examen o en un examen que yo lea, vosotros me digáis que los alumnos se van a agrupar por afinidad, ¿vale? Sobre todo en un curso a ver, este es del tercero de la ESO. Pero no tienen que mezclarse para aprender en fin, para aprender a relacionarse los unos con los otros. Ojo, como nosotros vamos a realizar una evaluación formativa durante todo el proceso, si vemos que ese grupo no funciona, en fin, por diversas situaciones, razones, podemos cambiar. Pero la agrupación de alumnos debemos de realizarla nosotros, ¿vale? Bien. Francisco, aquí lo vamos a dejar así, pero a mí me gustaría, esta descripción, vale, a mí me gusta que haya una distribución del tiempo. Es decir,
aproximadamente cuánto se tardaría, ¿no? en estos 55 minutos, de alguna manera, no mejorarlo, sino estimar cuánto se tardaría en hacer esa lluvia de ideas o cuestionario, cuánto se tardaría en explicar el problema y en fin, esos pasos, cómo se distribuirían, ¿vale? Profe, quiero hacer Señor, una, Sí, dime, Marta. profe, quiero hacer una pregunta que me surgió ahorita. ¿El aprendizaje basado en problemas es un problema real que hay que solucionar o son situaciones, problema que uno les coloca a los estudiantes para que la trabajen? Sí, o sea, me quedé ahorita pensando en eso porque como veo 3 sesiones Claro, que organizó el profe, entonces yo dije, porque si son múltiplos y visores, si es basado en problemas, pues eso se puede ver divinamente en 1 o 2 sesiones. Pero ya resolver el problema ya es claro. como, no sé. Está bien, comprendo tu pregunta, Marta. Lo ideal para este tipo de metodología es que se resuelva una situación que se acota en un problema. En esa situación los alumnos van a tener que emplear varios contenidos, ¿de acuerdo? Van a tener que trabajar no solo uno en concreto, no solamente los múltiplos, sino que van a tener que trabajar varias competencias y varios saberes básicos, ¿no? Entonces, lo ideal es que se resuelva una situación. ¿Por qué? Pues porque eso va a dar lugar a que bueno, esa fase de búsqueda de información, de hipótesis, de valoración, de análisis, ¿no? de esas soluciones, pues bueno, se lleve a cabo de mejor manera. ¿Un ABP se puede acotar a 1 hora de clase? No sé. Si lo piensas, eso sería como hacer una resolución de un problema, un ejercicio normal de clase, ¿no? ¿Comprenden, Marta, la diferencia? Es decir, este tipo de metodología busca que los alumnos sean los protagonistas, quizás resolviendo situaciones un poco más complejas que un problema, un solo problema, ¿no? En un día, si es lo que me preguntan, ¿vale? Un ABP no se puede llevar a cabo bien en un solo día o en una sola sesión, ¿no? De 55 minutos, ¿vale? ¿Sí, Marta? Sí, profe, ya le entendí. Sí, porque me ¿Sí? quedé con la duda, sí, claro, dije, pero ¿cómo así? O sea, todo ese tiempo, entonces ya es como si estuviéramos haciendo estilo investigación, profe, Claro, algo así. exacto. Es decir, en este caso vamos a seguir con lo que ha planteado. Esta sería la primera parte, ¿no? En la segunda sesión vamos a ver lo que ha hecho Francisco. Profe, una pregunta, así como lo plantea ahora, profe, por decirlo así, en esta sesión se realizará una lluvia de ideas acerca de los contenidos a trabajar en clase, 15 minutos, algo así. Sí, exacto. 15 minutos. Es decir, ojo, el que defináis una estimación de tiempo, eso no se evalúa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cada docente tiene un ritmo de enseñanza diferente. Es decir, no se evalúa si 15 minutos para Francisco son los adecuados y a lo mejor Marta elige hacer esa evaluación diagnóstica en 20 y 20 es mejor que 15. No, eso no se evalúa. Lo que sí es adecuado hacer es esa estimación, ¿no? Un poco para mostrar que el docente, pues bueno, tiene una planificación sobre cómo se llevaría a cabo la sesión en el aula, ¿vale? Profe, una ¿Sí? pregunta, ¿a usted Sí. cómo le gustaría que hiciéramos el examen? ¿Así a través de párrafos o a través de ítems? O sea, primero, se realiza una lluvia de ideas, tal, tal, tal. Segundo, ¿cómo le gustaría?
A mí, si está bien, me da igual, ¿vale? Ok. También pensad que disponéis de un espacio acotado, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio vosotros, no sé, hay alumnos que prefieren hacer, prefieren describirlo ítem por ítem, hay otros que prefieren escribirlo en párrafos. Es decir, lo importante es que esté bien. Lo importante es que si yo os pregunto, imaginaros, un aula invertida, de repente, pues bueno, no me hagáis una diferencia entre cuál es el trabajo que el alumno va a hacer en casa y cuál es el trabajo que se realiza en El el salón de clase. aula, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar en el aula invertida esos dos tipos de trabajo. Y además, es importante también que dentro del trabajo en el aula, el alumno, es decir, trabaje sobre los contenidos que se han visionado, que han visto en casa y además lo haga pues, en grupo, ¿no? ¿Vale? Eso es importante, implementar también una buena situación de aula invertida. Y no hay aula invertida, lo digo porque alguna vez me ha ocurrido, no es que el alumno se que de la clase, ¿vale? He leído algún error en examen donde tú preguntas aula invertida, pues bueno, la respuesta es que es el alumno el que da la clase y no es así. Es un cero. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a Señor, hacer, sí, dime, yo Hugo. entiendo, yo entiendo que el aula invertida es más que todo también se usa para minimizar, o sea, lo que es el tiempo, porque a veces no nos da tiempo tantos temas en el aula. Entonces eso sobreentiende que si uno por decir algo dejó un tema de aula invertida para que los estudiantes lo desarrollen en grupo en la casa, ya ese tema queda visto. Ya no se va a volver a repetir otra vez en el aula. Es lo que yo entiendo. No, eso no es, Hugo. Eso lo veremos ese no es el planteamiento del aula invertida, que los alumnos vean en casa lo que al profesor no le da tiempo. Ese no es el objetivo del aula invertida, ¿vale? Hablaremos la siguiente clase, pero esa idea no es correcta, ¿vale? Hugo, quiero que lo tengan muy claro. Sí, aula invertida no es que el alumno vea en casa lo que al profesor no le ha dado tiempo de dar en el aula. Está lejos de ahí. Pero ya lo veremos la semana que viene. Yo quiero avanzar en la corrección de esta actividad. Cuéntanos, Francisco, ¿qué has Bueno, propuesto para la siguiente sesión? en esta sesión cada equipo se reunirá para calcular los divisores de 24, para organizar los horarios de riego de los días de la semana y también se identificarán los múltiplos pares e impares atendiendo la numeración que recibe cada familia para organizar los horarios de los fines de semana. Ahí prácticamente lo que hago, profe, es realizar lo que aquí identifiqué aquí en esta parte, en este apartado. Si lo alcanza a ver, profe, lo que le seleccioné, Sí, sí. bueno, eso fue lo que hice, solucionar. Y después se Solución. calcularán los múltiplos para organizar la plantación de las semillas en el huerto, teniendo en cuenta el espacio permitido para realizar la siembra. Y para eso lo modelarán con el lápiz y con la regla. Vale. Está bien, sin embargo, te ha faltado definir cómo, cómo se van a... Es decir, te ha faltado definir un poquito más la fase de investigación. ¿Vale? Es decir, aquí tú tienes que dejar un espacio para que los alumnos, pues bueno, ¿cómo van a hacer estos cálculos? ¿No? ¿Dónde van a buscar para que ellos presenten ideas, busquen soluciones, hipoteticen y al final analicen
cuál es esa solución, ¿vale? Es decir, vamos a llevarlo a este caso concreto. Cada equipo se reunirá para calcular los divisores de 24 para organizar los horarios de semana e identificarán los múltiples pares e impares. Vale. Cada equipo se reunirá para, uno, investigar, porque los datos tenemos que darle unos datos, ¿de acuerdo? Que creo que los vimos arriba, ¿no? Los de cuántas... No recuerdo muy bien, me parece que teníamos el número de plantas, ¿no era? No sé, profe, déjame ver. A ver. Creo que no, profe, hay como que hay que definir eso también. No, eso no está, profe. Hay que dar un dato específico para que ellos sepan. Claro, por eso digo, es decir, esta solución, Francisco, que tú has dado está bien, pero porque nosotros no acotamos. Por ejemplo, está lo que tú has puesto de semillas de 6, estaría bien, pero lo ideal sería, bueno, al menos en lo que se refiere a plantaciones, dar, La cantidad de plantas que... claro, dar una cantidad de plantas, además que sean también diferentes plantas, pues bueno, para que ese riego, ¿de acuerdo?, sea más eficiente según esa distribución de plantas, ¿vale? Ok. Entonces, cada equipo se va a reunir para investigar los cálculos de los divisores de 24. Para investigar, analizar en este caso, pensad que lo importante en la fase 2, nosotros la hemos puesto en 2, es que los alumnos desarrollen la parte científica, ¿no? La parte de búsqueda, hipótesis, análisis y posibles soluciones. El que trabajen en grupo, nosotros debemos de fomentar eso, ¿no? A ver, pues si tenemos unas dimensiones de 10 por 10, imaginaros, y hay 24 plantas de lechuga, 32 plantas de calabacines y, no sé, y 10 plantas de acelga, ¿cómo se podría distribuir? Ok, profe. Entonces, ¿qué ocurre? Que también los alumnos, pues bueno, podrían investigar si quizás la hora de riego sobre el calabacín, pues bueno, si los calabacines necesitan menos riego, imaginaros que una sandía, no sé, me estoy inventando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se podría eso distribuir? Tendrían que hacer un trabajo, pues bueno, de investigación. Nosotros lo Sí, podemos complicar, ojo, nosotros lo podemos complicar lo que queramos, pero esta fase de investigación, organización e hipótesis, pues bueno, todas esas fases se suelen entremezclar. Pero lo importante es eso, que los alumnos estén agrupados para tener unas tareas que realizar, ¿vale? ¿Qué sería lo primero que habría que hacer? Esto. ¿Qué dimensiones de huerto tenemos? Esto. ¿Qué tipo de planta? Esto. ¿Qué organización de riego? Esto. ¿De acuerdo? Entonces habría que indicarles, pues bueno, qué es lo que tienen que hacer, que Francisco lo ha hecho muy bien, y bueno, esa fase de investigación, ¿vale? De análisis, de búsqueda, de hipótesis y de solución. Aquí nosotros vamos a estar encima de ellos, ¿eh? Y resolviendo dudas, ¿vale? A ver, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Sobre esta fase. La estamos, esta segunda fase la estamos adaptando
a la situación del huerto familiar, pero puede ser cualquier tipo de situación, puede ser una situación más concreta, ¿no? Quizás menos compleja, ¿no? Que estamos hablando que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Que quizás en una hora no daría tiempo. Pero sí es importante que en la sesión 2, bueno, la fase de científica, ¿no? De desarrollo, búsqueda, hipótesis y formulación, pues bueno, los alumnos la realicen, ¿vale? ¿Y por qué tiene que estar tutorizada por nosotros? Para ver que en esos grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Que por cierto, los grupos de trabajo tienen que ser cooperativos, porque, bueno, esos grupos de trabajo, cada uno puede tener un rol. Va a haber uno de los alumnos que va a apuntar las medidas, va a haber otro alumno, imaginaros, le damos 20 minutos. Otro de esos alumnos se va a encargar de buscar información sobre qué plantas necesitan más riego y qué plantas menos. Otro de los alumnos se va a encargar de quizá de ver esas dimensiones y cuántas filas de plantas se tendrían que disponer, ¿no? Y otro de los alumnos, pues bueno, quizás podría ser el que al finalmente planteara una posible solución, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. A ver, ¿alguna duda? O sea, señor, que usted lo que está planteando es un aprendizaje colaborativo, donde cada estudiante tiene su rol. Ojo, Víctor, no es colaborativo. Cuando cada uno tiene su rol... Cooperativo, dije, cooperativo. Ay, perdón, Víctor, que había escuchado colaborativo. No, Y ya te iba a cooperativo, yo poner eso lo una tengo tilde. claro. Vale, Bueno, gracias, lo siento, Víctor. cooperativo, bueno. Es mi recomendación, es decir, si además son alumnos, y además os cuento, si son alumnos que están desmotivados, mucho más, con mucha más razón, lo ideal es darle un rol concreto. Si tenemos alumnos que están desmotivados, pues que se pongan a trabajar en conjunto va a ser un poco difícil. Va a ser más complicado a que nosotros digamos, tú vas a ser el apuntador, tú vas a ser el que busque información, tú vas a ser el secretario y tú vas a preguntar al profesor, por ejemplo, las dudas que vayan surgiendo, ¿vale? Entonces, en esta sesión 2, ¿de acuerdo? Os vuelvo a repetir, las fases se pueden solapar unas con otras. Es decir, es difícil ver que va a haber 10 minutos para el análisis, 10 minutos para la hipótesis, 10 minutos para la distribución, 10 minutos. Y además ocurre también que, en fin, que hay personas que prefieren primero analizar el problema y buscar posibles soluciones, hay otras personas o hay otros docentes que prefieren, no sé, buscar información y tener todos los datos a la hora de luego encontrar esa posible salida, ¿no? A esa huerta ecológica. Entonces, lo importante, quedaros con que lo importante es que en esta sesión los alumnos lleven a cabo esa fase de búsqueda de información y soluciones bueno, y intercambio de opiniones y bueno, que tengan un papel concreto, ¿vale? Para dar salida a esa posible, a cómo sería ese diseño de huerta familiar, ¿vale? Profe, una pregunta, pero es específicamente para este tipo de metodología de trabajo porque, digamos, en las otras áreas, de pronto el profe por eso está haciendo eso, sí nos exigen que especifiquemos el tiempo para cada actividad. Sí, Entonces, por ejemplo, si fuera en el aula invertida, ahí sí especificamos el tiempo.
En el de el aprendizaje basado en problemas, en esta sí no especificamos tiempo, ¿verdad? Bueno, a mí, a mí me encantaría que vosotros en esta sesión 2 me especificarais lo mismo que en la primera, el tiempo, ¿de acuerdo? Quizá lo que quiero decir es que en esa fase de desarrollo, ¿no? Del método científico, pues bueno, a veces esas fases se pueden solapar. Y que bueno, en fin, yo si me ponía el tiempo, pues claro, para mí, a mí me gustaría mucho ver el tiempo de estudio, pero no es en esta fase concreta del desarrollo del método científico, para mí no es, decir, no es determinante, ¿vale, Marta? Es decir, podéis estimarlo, pero no pasaría nada. Yo sabiendo que esas fases están desarrolladas ahí, es decir, análisis, búsqueda, hipótesis y posibles soluciones que los alumnos las realizan, bueno, yo me quedo tranquila, ¿vale? A que lo sabéis aplicar. ¿Sí? Ok, profe, gracias. La sesión 3, ¿cómo sería esta sesión? Bueno, Creo que ya viene siendo la presentación de las propuestas exacto. finales. Aquí cada grupo presentaría su propuesta final, ¿vale? Entonces, quizás en la sesión anterior o en esta podemos dar media hora para que preparen cómo sería su propuesta, cuál podría ser esa distribución, ¿de acuerdo? Y Bien. otra media hora para que cada grupo, ¿no? Realice la exposición. ¿Qué os parece? Sí, excelente, profe. Porque además tenemos muy poquitos grupos, tenemos 4, ¿no? ¿Qué os recordáis? Exactamente. En esta sesión, cada grupo se reunirá con su equipo de trabajo, en fin, ya va a decidir cuál sería la solución o ya va a ponerse a trabajar en la solución elegida. De nuevo, aquí, en estas 3 sesiones, nuestra labor como docente es fundamental y quiero que la evaluación se refleje. Nosotros no podemos dejar a los alumnos que estén solos buscando información, en fin, tratando de hipotetizar cómo sería una buena distribución y al final cuál podría ser la mejor solución. Nosotros tenemos que estar con ellos pendientes y, bueno, y de alguna manera discutir con ellos, tenemos que tener una labor activa, ¿no? Para hacerlos pensar, y porque seguramente les vamos a ayudar para que tengan otra visión si la suya fuese equivocada. Tenemos que estar encima de ellos. Igual que cuando ellos ya realicen esa presentación, pues bueno, lo normal es que nos pregunten, pues bueno, qué nos parece, que cómo se podría presentar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Algo así, profe, no sé. A ver, cada grupo se reunirá con su equipo de trabajo para trabajar la solución elegida. Sí. Sí, la labor nuestra va a estar, va a ser constante durante todo el proceso. Cada grupo presentará su propuesta final. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una propuesta, pues bueno, más compleja, pues bueno, podríamos echar esta sesión 3 podría ser para la solución y para preparar esas presentaciones, ¿no? En forma de producto y luego podría haber una cuarta sesión en la que todos los grupos, pues bueno, realizarán la exposición. Nosotros lo vamos a dejar así. Presentación de propuesta, que sería
primero la creación de esas presentaciones y la segunda parte de esa sesión, ¿de acuerdo? Para que cada grupo expusiera sus resultados, ¿vale? Si vemos que gusta mucho, pues bueno, lo pueden presentar a sus propias familias para que sea, bueno, una vuelta familiar que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, media hora para la elaboración de ese equipo de trabajo y otra media hora, o sea, perdona, para la elaboración de esa propuesta, porque ya vienen con la solución elegida, y otra media hora pues, bueno, para que ellos realicen esa exposición. ¿Qué ocurre? Que pensar, no le podemos, en este caso, que les vamos a dar media hora para que elaboren una presentación, no les podemos exigir que hagan una presentación muy compleja, ¿vale? Pero bueno, ahí sí que nosotros podemos evaluar, no sé, la habilidad que pueden tener determinados Por eso estudiantes a la hora puse, de ser rápidos. Sí, por eso puse de manera clara y concisa, como para... exacto. Y además, también es una manera indirecta, pues bueno, de ver esas habilidades que en algunos alumnos, bueno, pues están más desarrolladas a la hora de quizás sintetizar y presentar la información, y quizás pues en otros alumnos esos niveles de logro no están un poquitín más bajos, ¿vale? Sería la competencia lingüística, ¿verdad, profe? Exacto. Competencia lingüística también... la plurilingüe también. Bueno, no, si nosotros a la hora de que busquen información les podemos dar quizás web de referencia donde la información está en inglés, también podemos trabajar la competencia plurilingüe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Vale, 30 minutos y 30 minutos. Bien, nos quedan 2 minutos. Entonces, vamos a hacer una cosa. La siguiente clase vamos a hacer bueno, los recursos muy bien, los recursos distribuidos. Y la atención a la diversidad. Y lo ideal es la atención a la diversidad. Os cuento que en contexto, si hay un alumno o una alumna con necesidades especiales, nosotros cojamos y las actividades que hemos desarrollado antes, pues, las adaptemos a su necesidad. ¿Vale? Ok. Al hacer ejemplo de todos los alumnos, con el calculador, bueno, no hemos definido cuál es el nivel cognitivo del alumno que tenía, no hemos puesto si era un nivel cognitivo quizá Yo por eso superior o incluí esto inferior. ya, profe, lo de asignador de riesgo, como de pronto hay personas que no tienen un nivel cognitivo como alto, por decirlo así. Aquí Una hay algo necesidad, que era como algo más de acción, ¿sí sí, me sí, entiende? Asignador de riesgo, de pronto una persona que tenga eh, cosas cognitivas o algo así, se le hace más fácil de hacer una necesidades, acción, sí. Vale. algo así. Y la evaluación, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Profe, La eso no lo evaluación le hice, vamos a profe, rellenar la siguiente. eso no No lo le hice. pasa nada. Además, muchísimas gracias, Francisco, por tu actividad. Vamos a hacer una cosa, si os parece, mira, Francisco, quiero que me la mandes, o mándala, si quieres la puedes subir al foro, ¿vale? ¿Qué te parece? Ok. Yo voy a intentar Y, mandarla aquí el chat y si no, la subo al foro. exacto, mándala mejor al chat, ¿vale? Ok. Y si no la subes al foro. Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase es que vamos a hacer la evaluación, porque la evaluación sí es importante, ¿de acuerdo?
sistemas de evaluación, de la rúbrica y de los criterios de calificación, lo vamos a hacer sobre esta actividad. Y además vamos a repasar los puntos principales que necesitamos para el examen sobre esta actividad. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Vaya, que lo vamos a hacer mañana. Entonces, cosas importantes. De hecho, Francisco, no la tenéis que subir. No la suba porque la vamos a completar mañana. Ah, bueno. En evaluación, pues lo importante es, ¿vale? Inténtalo completar tú. Los demás, pues bueno, yo os animo a que lo que ha hecho Francisco estaría genial. Tener otro ejemplo como el suyo, de actividad hecha por el suyo, como la suya, y con la evaluación completada. Como yo os he mandado el link de esta actividad, lo podéis incluso ir rellenando, porque el acceso, creo que podéis escribir, ¿vale? Podéis, el acceso es colaborativo, así que podríais incluso rellenarla sobre esta misma, ¿vale? Sobre el ejemplo que yo os he dejado, ¿vale? ¿Sí? ¿Algo más que comentar? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, pues entonces sí que os voy a dar las gracias por haber venido a clase. Creo que esta clase ha sido bastante esclarecedora, creo que os ha podido ayudar mucho. Francisco, gracias de nuevo por compartir tu actividad. A los demás os animo de verdad a que hagáis un borrador y mañana lo comentemos en clase. Recordad que no es puntuable ya, es decir, quedan los test, la asistencia ya es el último día de clase. Entonces, bueno, yo os pido que no tengáis miedo y que compartáis lo que tenéis, ¿de acuerdo? Y nada, también me gustaría, en la medida de lo posible, que para mañana prepararais, me escribierais o a través del foro con todas las dudas. Sería estupendo que pudiéramos resolverlas, con todas las dudas que tenéis, dudas concretas que queréis que abordemos en el día de mañana, ¿vale? Que también podemos hacerlo, ¿vale? Dudas, Sí. sí. Ya copié la actividad que realizamos en el link de usted, en el que usted mandó. Eliminé lo que estaba ahí y Sí, puse lo que hicimos hoy o yo. Así que en el link ya le sale. estupendo. Qué eficiencia, Francisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias de parte de todos. Gracias. Bueno, pues eso. Cualquier duda que tengáis, escribidla en el foro mañana. Mañana la vemos. Recordad que la clase es de 1 a 2 de la tarde, aquí en España. ¿Vale? Pues nada, que tengáis un muy buen día. Gracias, profe. Buen día para todos. Buen día para todos. Chao. Muchas gracias, hasta luego.